Presidente Gustavo Petro propone revivir Telecom para administrar la red nacional de fibra óptica y conectarse con Europa y Asia. Gobierno nacional sanciona reforma laboral. Esta es la nueva ley laboral. Sancionan ley de salud mental. Normativa reconoce la salud mental como un problema de salud pública prioritario en Colombia. Se deroga el decreto de convocatoria a consulta popular. Fin al denominado decretazo. Demandan nombramiento del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. 13 muertos, 12 desaparecidos y más de 1.300 personas damnificadas. Deja deslizamiento de gran dimensión en Bello, Antioquia. Avanza investigación contra policías por caso de atentado contra senador Miguel Uribe Turbay. Noticentro 1 en el Congreso de Andesco en Cartagena. Gremios económicos rechazan últimas decisiones del gobierno. El presidente Gustavo Petro firmó la sanción de la reforma laboral y oficializó la ley de salud mental. Ahora ambas son leyes de la República. Durante la firma y en su discurso, el presidente además aseguró que revivirá Telecom. Con bombos y platillos. Así celebraron cientos de colombianos un momento histórico para el país. Este miércoles 25 de junio, desde la Casa Museo Quinta de Bolívar, el presidente Gustavo Petro firmó la sanción de la reforma laboral y oficializó la nueva ley de salud mental. Con esto, las iniciativas se convierten oficialmente en una ley de la República. El gobierno del cambio le ha cumplido a los trabajadores. Dijo que iba a derogar la ley 789 del 2002 y acaba de ser derogada con la nueva reforma laboral aprobada en el Congreso. Y es que esta ley propone proteger los derechos de los y las trabajadoras. Entre sus puntos más fuertes plantean que el horario nocturno inicia a partir de las 7 de la noche y también establece recargos dominicales del 100% de manera progresiva. En medio de la jornada explicaron cómo se dará esta ley. A partir de hoy, de su sanción por parte del presidente de la República, la ley entra en vigencia. Y si entra en vigencia, por supuesto que su implementación es inmediata. Para los aprendices no hay ninguna restricción. Si es sancionada hoy, los próximos aprendices ya los tienen que contratar con la nueva ley. Es decir, los que entran ahora en julio al SENA. Pero el recargo nocturno se empieza a pagar es a partir de diciembre. Exactamente dice la norma 6 meses después. O sea, a partir del 25 de diciembre, el regalo de Navidad para todos los que empiecen a tener recargo nocturno va a ser pagado a partir de ese día. Y los dominicales y festivos, el 80% en este año, el 90% en el 2026 y el 100% en el 2027. Durante la sanción, el presidente Petro sorprendió con un polémico anuncio clave sobre el futuro de la infraestructura digital en Colombia. Y entonces tenemos una decisión que tomar. Vendemos las acciones y fortalecemos Internexa y Internexa la convertimos en Telecom. Sí. Esa es una posibilidad que estamos rumiando. Ya aparecerán los enemigos de la idea, porque también quieren que Telecom se acabe de la memoria. Pero yo quiero revivir a Telecom para que maneje la fibra óptica de toda Colombia. Así, la firma de la ley laboral se convierte en un momento clave, no solo para los derechos de los trabajadores, sino también para el futuro de la agenda económica y tecnológica del gobierno. El presidente de la República, Gustavo Petro, también sancionó la ley de salud mental, una reforma clave para reestructurar el sistema de atención psicosocial en el país. El decreto de salud mental. Un hito histórico para nuestro país. En un acto histórico, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmaron la política pública de salud mental y sancionaron la ley 2460 del 2025. Esta normativa reconoce la salud mental como un problema político de salud pública prioritario en Colombia, un cambio crucial frente a las legislaciones anteriores. Bueno, ese tema de la salud mental que acabamos de firmar es esencial en el modelo de prevención de la salud de todos y todas las colombianas. Hace parte de algo que ya está funcionando. 5,5 millones de familias, nos faltan 10
Esta nueva ley reestructura el sistema de atención, promoviendo temas con un enfoque más preventivo. A partir de ahora, las empresas estarán obligadas a reconocer las incapacidades laborales generadas por trastornos de salud mental. Además, la ley exige que el Estado priorice la atención, el tratamiento y la dignidad de los pacientes, ampliando la cobertura y el acceso de los servicios de salud mental en el territorio nacional. ¿Cuál es el primer paso que hemos dado? ¿Cómo financiamos esa reforma? En este momento, el gobierno acaba de autorizar 150 millones de dólares, más de 600 mil millones de pesos, para que se ponga en práctica la ley de salud mental. Este hecho representa una ruta clara para que la salud mental sea una prioridad real en la agenda nacional y social. Hoy se celebra un hito histórico para el bienestar de todos los colombianos. El presidente Petro derogó el decreto que convocaba a la consulta popular por la reforma laboral, más conocido como el decretazo. Nacional. El presidente Gustavo Petro revocó oficialmente el decreto que convoca a la consulta popular sobre la reforma laboral. La medida, conocida como el decretazo, fue publicada este 24 de junio con la firma de todos sus ministros. Deróguese el decreto 639 del 11 de junio de 2025, por el cual se convoca una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones. El presente decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación. El gobierno justificó la consulta por un supuesto bloqueo institucional a la reforma laboral. Sin embargo, la derogación se da porque la reforma ya fue aprobada por la Cámara y el Senado, incluyendo las disposiciones clave que buscaban la consulta popular. Este decreto había sido considerado irregular por ignorar el concepto negativo del Senado. Aunque el gobierno lo retira, su revisión legal continuará. Expertos afirman que la derogación no detiene los procesos judiciales en altas instancias. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional seguirán activos. Sus pronunciamientos podrían sentar límites legales importantes, incluso para futuras convocatorias a una asamblea constituyente, dadas las intenciones previas del presidente. Dispuesto a cumplir sus órdenes. Una demanda presentada en Armenia, Quindío, busca derogar el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Una demanda ante el Consejo de Estado busca tumbar el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, alegando que su designación rompe el equilibrio de género en el gabinete presidencial. Según el demandante Juan Manuel López Molina, con la salida de Ángela María Buitrago y la llegada de Montealegre, la participación femenina en los ministerios cayó al 47%, incumpliendo lo establecido en la Ley 581 de 2000 y modificado en 2024, que exige al menos 50% de mujeres en cargos de alto nivel. El recurso solicita que se suspenda provisionalmente el decreto que oficializó el nombramiento de Montealegre y advierte que el Ejecutivo no puede retrasar ni mucho menos ignorar la ley estatutaria por falta de reglamentación. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. Georgina, Agustín y Juan David murieron en sus casas en medio del derrumbe que transformó la montaña en silencio y escombros y horas de dolor en Bello, Antioquia. Ellos hacen parte de la lista de las 13 personas que fallecieron tras un gigantesco deslizamiento de tierra que sepultó decenas de casas. Estábamos evaluando si eran asuntos de conexiones ilegales que hubieran filtrado la montaña. Son corrientes naturales, estamos buscando la forma de desviar esas aguas porque todavía están cayendo sobre el terreno, entonces hay posibilidades de que otra tragedia ocurra sobre las personas que están haciendo la búsqueda. Tenemos 7 cuadrillas en 7 puntos específicos haciendo búsqueda de cuerpos. Así se ve desde el aire la montaña que se desprendió con una crudeza hoy inexplicable. En la zona se siguen conociendo imágenes impactantes y dolorosas de la tragedia. 8 personas sobrevivieron. Copacabana, municipio vecino, ofreció sus servicios para atender de manera urgente a varios lesionados. Ingresaron al servicio de urgencias de nuestra institución 2 pacientes relacionados con la tragedia de movimiento en masa del municipio de Bello. Fueron trasladados por los bomberos de Bello, ingresaron al servicio en estables condiciones. Sin embargo, una de las pacientes contaba con lesiones como fracturas abiertas y un trauma abdominal cerrado, con riesgo de amputación y de inestabilidad hemodinámica, por lo que se le realizaron la atención inicial, estabilización, manejo de las heridas y se remitió de manera emergente a un centro de mayor complejidad en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín.
Más de 1.300 personas son atendidas en albergues acondicionados en lugares seguros. Porque yo sé que si vuelvo y llega a bajar la avalancha, no creo que me deje llegar a salvo. Porque es muy rápido, o sea, una avalancha es demasiado rápido. Y la salida de allá solamente hay un solo punto para salir. Mientras tanto, hay familias que no pierden la esperanza de hallar vida en medio de la tragedia. Y es que justamente en Medellín, departamento de Antioquia, se presentó otro deslizamiento. Las autoridades hasta el momento no reportan heridos ni fallecidos. La cámara está fija, al fondo la montaña empieza a ceder y en segundos la tierra se desprende con fuerza, arrastra árboles y rocas. El deslizamiento tapa la vía, quien graba, asustado, deja de hacerlo y se retira. Ocurrió en el barrio El Picacho de Medellín. La Oficina de Gestión del Riesgo de la ciudad confirmó que no hay desaparecidos. Deslizamiento sobre vía principal carrera 83 por 104, Picacho. No se reportan lesionados. La Secretaría de Movilidad confirmó esta tarde que la vía fue cerrada. El director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, aseguró que avanzan las investigaciones contra los policías que hacían parte del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe. El director de la Justicia Penal Militar y Policial reveló que avanza la investigación a los policías del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe. Adelanta una investigación que concierne con el caso del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe y se han hecho avances con respecto a esa investigación, solo que están en esa fase donde todavía no es posible sacar información pública. Investigadores continúan con la recolección de evidencias. Y ya habrá momento, tal vez pronto, en que la Justicia Penal Militar y su Fiscalía Penal Militar den información que sea posible compartir con ustedes. La Fiscalía de la Justicia Penal Militar abrió una indagación contra los uniformados para determinar si tuvieron algún grado de responsabilidad en el atentado. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció ante el hallazgo de fotos suyas en el celular del presunto sicario del senador Miguel Uribe Turbay. También le respondió al presidente Gustavo Petro, quien lo atacó por la inseguridad en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a las fotos suyas halladas en el celular del sicario que cometió el atentado el pasado 7 de junio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Galán instó a las autoridades a no perder el foco de la investigación. Que sea la fiscalía y que sean los expertos que analizan esas herramientas los que determinen si hay algo relevante allí o no. Aquí lo importante es garantizar que la investigación por el atentado a Miguel Uribe avance. Es fundamental llegar a los responsables intelectuales de ese atentado. Asimismo, el alcalde se refirió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntos problemas de seguridad en el aeropuerto El Dorado, que según él estarían relacionados con el aumento de homicidios y otros crímenes en el país. Cada 5 homicidios adicionales que hay este año en Colombia, en comparación con el año pasado, Bogotá explica 1 de cada 5 adicionales. Hay 4 que no tienen que ver con Bogotá y que no ocurren en Bogotá. Por otra parte, lo relativo al aeropuerto. Sin lugar a dudas, el tráfico en un sitio como el aeropuerto de Dorado genera riesgos y es necesario tener capacidades de control. Lo que pasa es que el aeropuerto no está bajo la órbita de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no está bajo la órbita de la Policía Metropolitana de Bogotá. No tenemos nosotros control del aeropuerto, ni es una responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá. Estamos listos, obviamente, a apoyar en lo que significan los perímetros. El alcalde reiteró su disposición para colaborar con las autoridades nacionales en la búsqueda de soluciones conjuntas en pro de Bogotá y el país. En Bogotá, las autoridades le dieron un golpe al Clan del Golfo, capturando a 11 miembros de esta organización criminal de nacionalidad extranjera que delinquían en diferentes localidades de la capital de los colombianos. En una contundente operación policial fueron capturados 11 integrantes del Tren de Aragua, la temida banda criminal transnacional. Y eran personas que participaban, según la investigación, en actividades criminales en diferentes localidades de Bogotá. Localidades como Bosa, como Kennedy,
también como el centro de Bogotá. Fue capturado el líder de este grupo, quien sería el líder, alias L. La acción liderada por la DIPOL y la DIJÍN incluyó 13 allanamientos simultáneos. 6 armas de fuego con munición, 2 granadas de mano, 27 kilos de marihuana, 746 dosis de cocaína, 46 celulares con los cuales generaban diferentes actividades delictivas, un computador en los cuales se encontraron diferentes muestras de todo lo que delinquían, agendas con la información del expendio, recolección de dineros, un vehículo que usaban para transportar integrantes y estupefacientes y un efectivo de aproximadamente 10 millones de pesos. La red generaba ingresos ilegales cercanos a los 100 millones de pesos mensuales y estaría implicada en homicidios, amenazas y la venta de drogas en los barrios Las Nieves, Veracruz y Parques del Centro. Esta acción se suma a una serie de capturas desde 2024 que debilitan esta red criminal. Esto se suma a las ocurridas el año anterior y en lo corrido del año 124 miembros de estructuras con esta marca criminal han sido capturados y eso representa para la ciudad un logro muy importante porque apunta contra los mecanismos de financiación del delito en general de la ciudad. Los delincuentes enfrentan cargos de delitos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego. El mandatario local de la ciudad capital de Colombia también se refirió a la protesta que se presentó por parte de recicladores en la Plaza de Bolívar y respondió ante el retraso en la asignación de un alcalde en la localidad de Usme. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció ante la reciente indagación preliminar iniciada por la Procuraduría General de la Nación relacionada con la aparente demora en el nombramiento del alcalde local de Usme. Frente a los cuestionamientos, Galán explicó: ninguno de los aspirantes pasó, fue necesario abrir otro proceso que tomó obviamente otros meses y en este proceso, pues como en otros, hemos tenido información que llevan eventualmente a hacer indagaciones o investigaciones adicionales, garantizando que quienes eventualmente se presentan cumplan los diferentes criterios que se requieren. La investigación preliminar surge por la presunta omisión en la designación oportuna del cargo. Nosotros creemos que hemos actuado en el marco de la ley, garantizando que quien llegue a esos cargos en esas localidades que faltan, son 2, tengan eventualmente suficiente digamos, en términos de revisión de criterios para garantizar que no llegue una persona que eventualmente no cumple los requisitos para hacerlo. Es mi obligación vigilar eso. En otro frente, Galán también abordó la protesta reciente de recicladores que se congregaron en las últimas horas en la Plaza de Bolívar para expresar sus preocupaciones frente al nuevo modelo de recolección de residuos que se está discutiendo en Bogotá. La manifestación de ellos iba dirigida a la CRA, la petición a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Ministerio de Vivienda. Nosotros entendemos esas preocupaciones, repito, no son dirigidas al distrito porque se refieren a normatividad y a decisiones del orden nacional y creemos que es fundamental buscar un diálogo conjunto donde Bogotá, pero la nación también, tengamos un diálogo con ellos que permita avanzar. Por lo pronto, el distrito asegura que mantendrá un diálogo abierto con la población recicladora. En el juicio que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía aseguró que quedó completamente demostrada la responsabilidad del exmandatario en 3 delitos. La Fiscalía concluyó con sus alegatos de juicio, en los que pidió condenar al expresidente Álvaro Uribe por 3 delitos. En la audiencia, el ente acusador dijo que el entonces senador estaba enterado de las gestiones de su abogado Diego Cadena. Su señoría, el acusado, recibió informes constantes de Cadena, como lo muestran las interceptaciones. Respaldó el envío de documentos falsos a través de sus abogados para que fueran allegadas a la Corte. Conocía de esos documentos. La Fiscalía aseguró que las gestiones ante testigos se hicieron para engañar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en su momento investigaban a Uribe. Eran dirigidas a la Honorable Corte Suprema de Justicia, con el propósito de obtener sentencia, resolución o acto contrario a la ley
¿Cuál era el propósito? Que en esa primera denuncia se abriera investigación en contra de Iván Cepeda Castro y en ese segundo momento que se revocara el inhibitorio y sobre todo la compulsa de copias en su contra. El expresidente Uribe es investigado por presuntamente intentar cambiar la versión de 2 exparamilitares a través de terceros. La diligencia de juicio continuará con los alegatos de las víctimas. Regiones. La Personería de Cali en Valle del Cauca alertó la presencia de diferentes grafitis en establecimientos comerciales alusivos a las disidencias FARC, esto en el oriente de esa ciudad. Hay alerta en Cali tras la aparición de varios grafitis alusivos a las disidencias de la FARC en diferentes establecimientos comerciales del oriente de la capital vallecaucana. Desde la Personería le pidieron a las autoridades permanecer atentas y sumar esfuerzos por proteger a la población ante eventuales amenazas terroristas. Desde Llano Verde, un barrio al oriente de Cali, permeado de violencia, y hoy aquí como Personería ante el llamado de la comunidad, mirando este tipo de mensajes a 150 metros de una estación de policía. Todo ello tratando de generar zozobra y miedo en el territorio y no lo vamos a permitir. Como garante de los derechos humanos, estamos aquí para que la comunidad sienta el acompañamiento de la autoridad y ante todo el respaldo para que nuestros jóvenes no sean amenazados por reclutamiento y por toda la clase de criminalidad que estos grupos al margen de la ley quieren hacer de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si bien en Cali la seguridad ha sido reforzada con la llegada de más de 100 hombres para el bloque de búsqueda en la región, el personero hizo énfasis en la importancia de sumar esfuerzos para evitar que la población civil quede en medio de las hostilidades. Información al momento desde Cali, Jorge Escobar Banderas, Noticentro 1. Mientras tanto, en Cúcuta, departamento de Norte de Santander, voceros de familias campesinas protagonizan una manifestación a las afueras de la gobernación. Exigen al gobierno que cumplan con los pagos. Familias campesinas del Catatumbo que desde el 2016 hacen parte del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos realizaron tomas pacíficas en las alcaldías de Tibú, Sardinata y la gobernación de Norte de Santander, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados en abril con el gobierno nacional. Alexander Molina, vocero de más de 2.600 familias, denunció que solo han recibido 3 millones de pesos por hogar, pese a que se prometieron recursos y apoyo productivo tras la erradicación voluntaria de cultivos de coca. Se llevó a cabo en el Catatumbo una sustitución voluntaria donde 2.600 familias hicieron ese acuerdo y de allí han venido los incumplimientos. En este momento al gobierno nacional ellos lo conocen, porque Gloria Miranda conoce eso porque nosotros nos tomamos las oficinas del PNIG el 19 de marzo y duramos 22 días allí instalados. Vino Gloria Miranda con sus mentiras y volvió y nos dejó acá. Ellos manifiestan estar seguros que la resolución sale. Cuando la resolución salga para pagarle a la familia, ese día nos movilizamos de acá. Los campesinos advirtieron que mantendrán las tomas hasta que se reactiven los compromisos del Programa Nacional Integral de la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, liderado por Gloria Miranda. Aseguran que desde 2016 los proyectos de avicultura, cultivos y otros han quedado inconclusos por falta de recursos. Pues por ahora los campesinos siguen esperando una respuesta por parte del gobierno nacional y además también departamental. Ellos aseguran que no se van de aquí, de las afueras de la gobernación de Norte de Santander, hasta que no les paguen. Informó para Noticentro 1 Camila Barrera del diario La Opinión, Cúcuta. Económicas. El Ministerio de Minas y Energía anunció el anteproyecto que busca reducir las tarifas de energía. Los diferentes gremios reaccionaron negativamente. Vamos a esta hora a Cartagena con nuestro editor económico, Freddy Gómez. Muy buenas noches. Desde el Hotel Las Américas se dio apertura al Congreso de Andesco, donde se dio a conocer que de parte del Gobierno Nacional se tiene listo el anteproyecto para buscar la reducción de las tarifas de energía, proyecto que será radicado el próximo julio ante el Congreso de la República. Pues aquí los gremios reunidos en el Congreso de Andesco rechazaron y reaccionaron negativamente a esta iniciativa al considerar que no es necesario un proyecto de ley, ya que para eso está la regulación en cuanto a la reducción de las tarifas de energía. También se insiste en que el gobierno pague las deudas para no significar un apagón financiero que pueda afectar la prestación del servicio de los usuarios. Este es el borrador del proyecto que radicará el gobierno al Congreso de la República para bajar las tarifas de energía. Tiene 3 líneas de trabajo como lo son la opción tarifaria, los subsidios y cambios para los nombramientos de los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Para los gremios del sector reunidos en el Congreso de Andesco en Cartagena, mostraron su desacuerdo al señalar que no soluciona un problema que se arregla con la regulación actual. Llama a una revisión a la política de subsidios de energía, pero desde la parte técnica. Las leyes no son para bajar tarifas. Es que lo que no han entendido es que las leyes no son para bajar tarifas. Ahí está la CREC, la CRC y la CRA, donde tienen que tomar los estudios para mirar cuál es el indexador que se tiene que utilizar, cuál es el mecanismo que se tiene que hacer y cómo Planeación Nacional tiene que buscar los colados y buscar un mecanismo para hacer una estratificación totalmente distinta a la que tenemos en la actualidad. El dirigente alertó que la deuda del gobierno con las empresas del sector pone en riesgo la operación y por ende la prestación del servicio. 300.000 millones mensuales en energía y 100.000 en gas. O sea, cada mes 400.000. Multiplique 9 meses. Le estaba diciendo yo que alrededor de 10 más bien. Son 4 billones de pesos que vamos a tener de desfase para el 25 y que no hay esos recursos sino para el primer trimestre de este año. Aquí también se tuvo la participación de varios gremios, entre ellos FENALCO, que mostró su gran preocupación por las cifras que reveló el Banco de la República que muestran una reducción de la inversión extranjera directa. Sostiene que esto se da por los mensajes del gobierno nacional que están generando incertidumbre a los inversionistas. Con preocupación recibió FENALCO las cifras de la inversión extranjera directa reveladas por el Banco de la República, donde se tuvo una reducción del 25%. Esto lo que está demostrando es que no hay una confianza para invertir en Colombia por parte de los empresarios extranjeros, que han disminuido su interés por el país, y obviamente todo esto gracias a la incertidumbre política que está viviendo cada día Colombia, con anuncios nuevos del presidente del gobierno en virtud de querer de alguna manera romper el orden constitucional. El gremio señala que la incertidumbre generada por el gobierno está dando desconfianza en varios sectores de la economía. Ningún empresario sensato del exterior que vea un país que no tiene norte de estabilidad ni seguridad jurídica, donde la seguridad física se ha deteriorado, donde las finanzas públicas están totalmente deterioradas también, pues obviamente eso hace que no haya confianza en las posibilidades de invertir en el país. Por lo tanto, los transportadores de carga mostraron un diagnóstico preocupante sobre el tema de los bloqueos, los cuales ya están generando pérdidas multimillonarias para los empresarios de este sector. En el Congreso de Andesco, la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, presentó un diagnóstico sobre los impactos de los bloqueos al transporte de carga, que ya llegan a más de 353 al mes de mayo. Están generando unas pérdidas superiores a los 800.000 millones de pesos. Esto claramente supera inclusive las cifras del mismo año pasado. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 meses de este año tuvimos paro de arroceros y paro de mineros. Cuando hay ese tipo de eventos que toman varios departamentos al tiempo, hace que se dispare la cifra. Finalmente, y al cierre de la jornada, habló el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, al señalar que el aplazamiento de 428.000 millones de pesos para el sector de defensa en el presupuesto está afectando considerablemente la seguridad en diferentes partes del territorio nacional. Hace un llamado para que el gobierno haga los ajustes necesarios a este presupuesto. Me despido desde Cartagena, Freddy Gómez, Noticentro 1. Nueva caída en el precio del dólar. La divisa cerró hoy en 4.067 pesos. A 4.067 pesos cayó el precio del dólar en la jornada de este miércoles en respuesta a la incertidumbre de los mercados financieros por la tensión geopolítica en el Medio Oriente. La divisa perdió 14 pesos y llegó a mínimos de 4.050 pesos, niveles que no se observaban desde agosto del año pasado. Por el lado del petróleo se mantuvo la tendencia al alza y el barril de referencia Brent se cotiza sobre los $66. En Noticentro 1, dinero inteligente. Las empresas invierten para prevenir la ciberdelincuencia. Dinero inteligente. Los avances de la tecnología también trae consigo riesgos en ciberataques que obliga a las empresas a fortalecer sus programas de seguridad digital. Las amenazas y filtraciones a sistemas operativos obligan a tener herramientas para una reacción inmediata. Las inversiones en este frente son inaplazables. Algo que es clave en el ejercicio y en la operación de ciberseguridad, y es la capacidad de respuesta. Ellos sabían instantáneamente cuando algo fallaba, pero sabían cómo responder, ¿sí? ¿Cuántas de nuestras organizaciones hoy pueden detectar y responder a incidentes en minutos en lugar de días o semanas? La capacidad de poder evolucionar el tiempo de respuesta hace toda la diferencia. Países con mayores riesgos son México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador.
En Noticentro 1, estos son los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.067 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.080 pesos y la venden en 4.130 pesos. Un euro cuesta 4.730 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 4 centavos. El precio interno se cotizó a 2.450.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64 con 94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 93 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,07% a 1.672 puntos. A sus 52 años, el actor Eric Dane libra la batalla más dura de su vida contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras responsables del control de los movimientos voluntarios. Sin embargo, esto no ha sido excusa para seguir haciendo lo que más ama, actuar. Y días después de confirmar su diagnóstico, concede su primera entrevista para hablar de su nuevo proyecto, Countdown, una serie que cuenta la historia de un grupo de policías que lideran una investigación que los lleva a descubrir un complot que amenaza la vida de millones de personas. Eric, I find it really interesting how we get to see the human side of these characters running parallel to all the action, despite the tall jobs they have. Each of them has their story to tell. What was the experience like for you? Well, I mean, the experience is always, you can't identify with the characters as a viewer if you don't get into the personal lives of those characters and start developing their life outside of the procedural world. And that's always fun because that's where, and you know, very few moments in this type of show do you get to take advantage of that. So overall, it's a great experience and critical for the show. Esta enfermedad con la que ya está aprendiendo a vivir lo tiene hoy con su brazo derecho con un reducido funcionamiento. For me these days, the action's probably the most challenging part. But I really don't find I don't find any of it very challenging to me. That's what a seasoned veteran would say. Challenging I'll say this, not to blow too much smoke up Eric, but there were some challenging moments working with this guy where I kind of fell into just being an audience member, watching him deliver his dialogue so eloquently, and then I'd forget that I have a line. La serie, que cuenta con 13 episodios, nos lleva a explorar lo que hay detrás del día a día de los expertos agentes policiales. Everybody in Colombia, not just 10,000 people or 1 million people, but all of the whole country. Colombia. 50 million. All right. I'll take 2/3. I want all 50. I want all 50. Countdown ya está disponible a través de Prime Video. No solo el cambio climático ha afectado seriamente al Monte Everest, la cima más alta del mundo. Por estos días, la basura que dejan los cientos de alpinistas que buscan alcanzar la cumbre ha invadido este ecosistema, generando un problema para el gobierno local. Por eso se inició una masiva limpieza de la montaña, y no con personas, sino con drones, los cuales están técnicamente preparados para subir en tiempo récord a grandes alturas para escanear el terreno y evaluar qué elementos no pertenecen al lugar. Estos dispositivos también se han convertido en aliados de los escaladores, que ven alivianado su peso en la espalda, pues muchos de los elementos necesarios para su travesía también son transportados por estos drones.